decía que tenía la deuda, él no podía ser candidato porque es un requisito para ser candidato al Congreso, de acuerdo al artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, no tener deudas por reparación civil. Ahora queremos abordar el caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto, por haber omitido información en el Jurado Nacional de Elecciones para postular al Congreso. Doctor Villalobos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pedro, Katiuska, buenas noches, gracias por la invitación. Bien, un poco explíquenos, aprovechando que usted es experto en materia electoral. Lo que señala el presidente del Parlamento es que no existe ninguna omisión de información en su declaración jurada de hoja de vida, porque en realidad él nunca fue condenado, solamente existió una reserva de fallo del juez. Y él utiliza un poco esos argumentos legales. No es condena, es reserva de fallo, por lo tanto no estaba obligado a reportar en mi hoja de vida. Cuéntenos un poco más sobre esto, por favor, para saber si realmente Alejandro Soto ocultó o no información delicada al momento de su participación política. Sí, creo que el comunicado que ha sacado el presidente del Congreso no es exacto, ¿no? Como no es exacta la información que le brindó al Jurado Electoral Especial de Cusco cuando fue candidato al Congreso en diciembre del 2020, ¿no? Lo concreto, y lo ha demostrado Panorama ayer con documentos, es que el señor Soto, presidente del Congreso, fue condenado, tuvo una reserva del fallo condenatorio, que en realidad es un pronunciamiento del juez que lo declaró culpable del delito de difamación. Y lo único que hizo el Poder Judicial es que no le impuso la condena, pero sí lo declaró culpable y le fijó una reparación civil que él no pagó. Él recién la paga en junio del 2021, cuando ya había sido elegido, porque el Poder Judicial le comunicó al jurado de Cusco de que había esta deuda, ¿no? Y el señor la paga, pero si es que la paga en junio del 2021 es porque la deuda existía de antes, ¿no? Entonces, cuando él fue candidato, él debió señalar que él tenía la deuda. El problema es que si él decía que tenía la deuda, él no podía ser candidato porque es un requisito para ser candidato al Congreso, de acuerdo al artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, no tener deudas por reparación civil, ¿no? Entonces, creo que la información del señor no es correcta, no está siendo sincero, digamos, con la ciudadanía. Ahí vemos que, bueno, cometió un error el señor Alejandro Soto, o quizás yo no le diría error, Katiuska. ¿Cuál es el término? ¿Un delito? Cometió un delito. Cometió un delito. ¿No? Y el Jurado Electoral Especial de Cusco y el Jurado Nacional de Elecciones no hacen una investigación a profundidad para ver si la información que dan los candidatos es cierta, es verídica. A ver, lo que hay que aclarar es ahí que el competente para verificar si la información del señor era veraz era el Jurado Electoral Especial de Cusco, no el Jurado Nacional de Elecciones, porque el expediente nunca vino en apelación a Lima. Ahora, el problema del Jurado Electoral Especial es que depende del Poder Judicial. Entonces, lo que pasó es que el Jurado Electoral Especial de Cusco le pidió información al Poder Judicial, a la Corte Superior de Cusco, pero esta Corte Superior demoró en exceso y le mandó la información recién en junio, cuando ya el señor había sido elegido. Entonces hay que ver ahí por qué hubo demora del Poder Judicial en brindarle la información al Jurado Electoral Especial que le hubiera permitido corregir, digamos, y sacar de carrera al señor que había mentido. Ahora, lo extraño también es que el Jurado Electoral de Cusco, cuando tomó conocimiento en junio de que el señor sí tenía la deuda, no hizo nada, ¿no? Simplemente archivó porque dijo que como ya estaba elegido no tenía que pronunciarse. Y sí tenía que pronunciarse porque ahí debió advertir que el señor había proporcionado información falsa y por lo menos debió mandar el expediente al Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones para que se comunique al Ministerio Público y se investigue al señor Soto por la falsa declaración que había dado en el procedimiento administrativo de inscripción de listas. O sea, no solamente ocultó información, sino que también mintió. Una cosa es ocultar, no quiere decir nada, pero a la final termina mintiendo y termina siendo beneficiado con este letargo en el tema administrativo formal. Y eso le quiero preguntar al doctor Villalobos. Lo concreto es que el señor no podía ser candidato porque tenía una deuda, ¿no? Ya, claro, eso le quiero preguntar.
Si bien es cierto, había la deuda, pero no estaba registrada en el sistema, esa falta de registro no le abría la puerta para que él postule. No, porque había una declaración jurada que él tenía que presentar al jurado electoral especial y él la presentó. Y en esa declaración jurada él señala que no tiene deuda, pero él sí tenía deuda porque él sabía que había sido condenado. ¿Qué tendría que pasar con él en estos momentos? Bueno, ya fue elegido, ¿no? En materia electoral no podemos retroceder atrás y quitarle la curul por eso, ¿no? O sea, no puede dejar de ser elegido, digamos, ¿no? Lo que pasaría acá es que el jurado o la fiscalía de oficio, al tomar conocimiento de la noticia criminis, abrirle una investigación penal, ¿no? Por el delito que había cometido, ¿no? Y se le sancione penalmente por eso. Bien, gracias a José Villalobos, soy el ex experto en materia electoral. Muchas gracias por esta explicación.